pueblo que camina en la historia de la redención por senderos, valles y montañas diferentes, descubrimos que Dios nos llama con su amor y nos cubre con su gracia inmerecida. Hoy, el Señor te invita a oír su voz, su palabra. Este es tu devocional en casa, una oportunidad para leer y orar con la palabra de Dios. Hola a todos, bienvenidos a su devocional en casa. Yo soy Mateo Uribe y qué grato poder acompañarlos hoy, y más cuando leemos la palabra de Dios y respondemos a ella en oración. En nuestras historias memorables, hoy tenemos la narración en Mateo 4, versículos 1 al 11. Y este texto nos habla acerca de la tentación de Jesús, cuando estuvo en el desierto y fue tentado. Así que, pues el texto dice así. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre. Y acercándose el tentador le dijo: si eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Pero Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, lánzate abajo, pues escrito está, a sus ángeles te encomendará y en las manos te llevarán, no sea que tu pie tropiece en piedra. Jesús le contestó: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez el diablo lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si te postras y me adoras. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. El diablo entonces lo dejó y al instante unos ángeles vinieron y le servían. Entonces, esta es la palabra de Dios y hoy aprenderemos un poco acerca de la tentación de Jesús. Y para empezar nuestro devocional, escuchemos la siguiente canción y ahorita nos vemos. ¿Cómo puede ser que el bueno y justo se hizo hombre y fuera a morir por el más vil pecador? Como siendo yo su enemigo, el sufrimiento en mi lugar tomó en aquella cruz y cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo por su sacrificio, declarado justo soy en él. Bueno, para empezar con nuestro devocional, llegamos a la parte de confesión. Y aquí nos encontramos frente a un relato que está lleno de teología, más que todo cristología. Y por un lado vemos a Cristo como el segundo Adán, nuestro redentor vicario, es decir, nuestro sustituto. Y por el otro lado vemos el tema de la tentación de Jesús. Y esto nos hace preguntar cómo Jesús no pecó y cómo Él entiende mi pecado y la tentación. Entonces primero debemos entender que Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es Dios.
y su encarnación es un misterio hermoso a favor nuestro y para su gloria. Y el pecado fue tan dañino y tan grande que se necesitaba un pago por él de la misma forma. Solo Dios podía hacerse cargo de ese pago. Y él fue tentado, pero nunca pecó. Él no podía pecar. Y no pecó porque conocía la voluntad del Padre, y hacer su voluntad siempre fue más importante que satisfacer sus propias necesidades. Así que nosotros hoy confesamos que hacemos de nuestras necesidades y de satisfacer esas necesidades nuestra meta. Siempre vamos a estar inclinados a satisfacer nuestras necesidades físicas y a cumplir todos nuestros deseos. Y siempre cedemos ante nuestras necesidades y somos tentados por ellas. Pero nos damos cuenta que la voluntad de Dios y hacer la voluntad de Dios siempre es mayor. Siempre obedecerle va a ser mayor a nuestras necesidades. Y entonces desobedecemos a Dios por cumplir nuestros propios deseos y olvidamos que Él es más importante. Él es quien satisface todas nuestras necesidades. Así que eso es lo que tenemos que confesar hoy. Así que dispongámonos a orar y respondamos en confesión al Señor. Entonces, Señor, hoy nos acercamos a ti, Padre, confesando nuestra necesidad de ti. Confesando, Señor, que pecamos al ceder ante nuestras necesidades, que somos tentados por nuestras necesidades y que sucumbimos ante ellas antes que buscarte a ti, Señor. Y te pedimos perdón por eso, porque esas necesidades las hacemos mayores a ti cuando sabemos que tú eres mayor que ellas. Así que te pedimos, Padre, que nos perdones, que nos ayudes a verte como ese Dios que satisface todas nuestras necesidades. Te pedimos que nos perdones y que nos ayudes a verte como ese Dios grande que satisface y que está cerca. Te damos gracias por esto y te pedimos perdón en el nombre de Jesús. Amén. Para continuar con nuestro devocional, escuchemos la siguiente canción y ya regresamos. Qué amor mis pecados decide olvidar, lanzados al mar no los quiere contar. Él siendo omnisciente olvida mi error. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Paciente me aguarda en mi desviar, un Padre que tierno me llama al hogar, recibe al débil y al vil pecador. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Bueno, llegamos a la parte de adoración en nuestro devocional en casa y vemos entonces en el texto, en nuestra historia memorable, vemos que en el versículo 12 dice: el diablo entonces lo dejó y al instante unos ángeles vinieron y le servían. Entonces el diablo lo deja, inmediatamente vienen los ángeles, ¿cierto?
Y todo esto sucedió después de que Jesús fue tentado. Sabemos que Jesús no sucumbió ante la tentación, Él no cedió ante ella. Y la salida de la tentación o el rechazo de la tentación se encontraba en la palabra de Dios, en la Escritura. Y Dios el Padre envió ayuda, y ayuda celestial. O sea, el Padre le envió a su Hijo para servirle, dice que envió ángeles. Entonces vemos que Dios es un Dios cercano y que Dios no nos deja a la merced del mundo, de nuestros deseos, para que seamos tentados y caigamos. Recordemos que dice en 1 Corintios 10:13 que Él nos dará la salida para que podamos resistir. Dice así: no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Fiel es Dios, que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape a fin de que puedan resistir. Entonces Él nos dará la salida para que podamos resistir. Entonces adoramos a Dios porque Él es cercano, Él está presente, Él está con nosotros. Y lo adoramos porque nos conoce nuestras debilidades y nos entiende, porque Él también fue tentado. Él se hizo humano y Él sufrió tentación. Entonces oremos en adoración al Señor. Así que, Padre, hoy nos acercamos a ti porque tú eres un Dios que está presente, un Dios que nos conoce, un Dios que se hizo humano para estar más cerca de nosotros, para hablarnos, para que conociéramos tu voluntad, Señor. Y no solamente para eso, para que tú pudieras hacerte cercano en nuestras debilidades y en la tentación, Señor. Tú nos conoces. Así que oramos también, Señor, adorándote porque tú eres un Dios que está presente, un Dios que nunca nos ha abandonado, un Dios que nos conoce y que siempre nos da la salida para salir victoriosos, para poder resistir la tentación. Y Señor, te adoramos porque tú eres Señor y porque tú eres soberano sobre nuestras tentaciones. Y oramos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, para continuar, escuchamos la siguiente canción y regresamos. Si mi fe ha de caer, Él me sostendrá. En la tentación yo sé, Él me sostendrá. No podría estar de pie en la oscuridad, pues mi amor muy frágil es, Él me sostendrá. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Él se goza en quien salvó. Él me sostendrá. Ante el precioso soy, Él me sostendrá. Sus promesas fieles son, mi alma guardará. Alto precio Él pagó, Él me sostendrá. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá.
hemos llegado a la parte de súplica en nuestro devocional. Y en esa parte se nos pide que en el texto encontremos ese recurso de gracia que el Señor nos entrega. Y entonces vemos que Satanás tienta a Cristo mediante mentiras y engaños. Y la primera tentación fue dirigida a los deseos de la carne. Satanás le dice, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Había hambre, había una necesidad física. La segunda tentación fue al orgullo de la vida. Si eres hijo de Dios, demuestra que eres hijo de Dios. Si eres algo, demuéstralo. Y la tercera fue dirigida a los deseos de los ojos. Satanás le mostró los reinos del mundo y quería seducir a Jesús por sus ojos. Él le mostró los reinos y le dijo, tú vas a ser soberano sobre ellos. Entonces vemos que Jesús no cae ante la tentación, sino que acude a la Escritura. Y 3 veces cita la Escritura, recordando primero las promesas de Dios y segundo, pues él hace uso de la palabra de Dios para vencer. Entonces tenemos que entender que la palabra de Dios es verdad y que Satanás y el pecado y la tentación son engaño. Entonces aquí se nos ofrece este recurso de su gracia, que es la Escritura, la palabra de Dios. Entonces vemos que caminar siempre arraigados, enraizados de la palabra de vida, nos permitirá huir de la muerte. Caminar siempre abrazados de la palabra de verdad nos ayudará a huir del engaño. Entonces la invitación hoy es a que vivamos en su palabra. Tenemos que vivir en su palabra. Ella es la que nos va a sacar de los caminos de muerte y de los caminos del engaño, porque la palabra es vida y es verdad. Así que pues orémosle a Dios agradeciéndole por este recurso que nos da y también comprometámonos a profundizar más en la Escritura. Así que oremos. Señor, te damos gracias por este recurso que nos das, Padre, porque tú nos has dejado tu palabra, porque tú has hablado, Señor, has inspirado tu palabra para que podamos tener conocimiento tuyo, conocimiento que tú le has dado a tu pueblo desde antes, a través de los profetas, conocimiento que nos has dejado a través de tu Hijo Cristo, por quien tú has hablado en estos tiempos. Y Señor, te pedimos que nos ayudes a orar tu palabra, que nos ayudes a comprender tu palabra para conocerte más a ti, para adorarte a ti, para darte la gloria a ti, para servirte, para ser más útiles, Señor. Así que hoy oramos pidiéndote, Señor, que nos enseñes más de ti en tu palabra, y oramos, Señor, también agradeciéndote por ella, porque tú nos has hablado a través de ella, porque tu palabra es la que nos va a sacar de estos caminos de muerte y los caminos del engaño. Así que gracias por este recurso, Señor, este recurso de tu gracia. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a ser fieles y útiles. Y te pedimos esto y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, para continuar, escuchemos la siguiente canción y ya seguimos con la última parte de nuestro devocional. Veremos a nuestro Dios en el plan que creó en la eternidad, en la vida de los fieles que llamó a vivir por fe y no por ver. Por fe el justo vivirá. Con la fe caminamos junto a Él, como viendo al invisible protector, vivir por fe y no por ver. Sus promesas. Sus promesas somos rocas hoy, sus promesas cumple nuestro Dios.
llegamos a la última parte de nuestro devocional y aquí es la parte práctica, aplicativa de este tiempo. Y nos hacemos siempre una pregunta: ¿cómo podemos responder a la palabra de Dios en acciones de agradecimiento a Dios? ¿Cómo puedo yo aplicar lo que aprendí? Y lo primero que hay que hacer es reconocer a Dios, adorar a Dios por lo que Él es, cómo se nos mostró Dios aquí en el texto. Y vemos que tenemos un Dios que está presente, vemos un Dios que nos acompaña, un Dios que nos conoce y también que está con nosotros en nuestra tentación, porque Él es soberano, Él nos acompaña, Él conoce por lo que estamos pasando y le conoce de primera mano porque Él también fue tentado. Y Dios es un Dios presente, Él siempre está activo en su creación y Él siempre obra en su creación de forma providencial. Él no nos ha abandonado. Segundo, pues tenemos que confesarle a Él nuestra necesidad de Él. Tenemos que acudir a Él en su ayuda, pedirle, confesarle a Él nuestro pecado, confesarle a Él nuestra necesidad de Él. Y seamos sinceros con Él y seamos sinceros con nosotros. Reconozcamos nosotros que nuestras necesidades nunca van a ser mayores que nuestro Dios. Él es más importante que esas necesidades y que nuestros propios deseos. Él es el que satisface todos esos deseos. Y tercero, pues usemos la Escritura porque es la palabra de Dios. Él la inspiró. Y primero porque así lo vamos a poder conocer más, como leíamos ahorita, como les decía ahorita, así vamos a poder conocer más a Dios. Y porque arraigados a su palabra se nos dará la salida y la resistencia a la tentación. Entonces esa es la forma como podemos hoy responder en acciones prácticas en nuestro día a día para no sucumbir ante la tentación y para responderle al Señor en oración. Así que pues oremos agradeciéndole al Señor porque Él nos permite acercarnos a Él y porque Él nos ha entregado todos estos recursos para salir victoriosos de la tentación, y porque Él nos ha dejado la Escritura, porque Él nos ha ordenado que nos confesemos los pecados, y porque Él quiere ser adorado, porque Él es Dios. Entonces pues acerquémonos a Dios agradeciéndole. Entonces, Señor, te damos muchas gracias, Padre, por tu palabra. Te agradecemos porque tú nos has hablado, porque tú obras, Señor, a través de ella, porque tú nos das la salida, Señor. Y te damos gracias, Señor, porque tú eres un Dios que siempre está, que nos acompaña, que está con nosotros, que nos conoce. Señor, pues nosotros reconocemos que te necesitamos a ti, que tú eres mayor que nuestras necesidades, que nuestros deseos, porque tu palabra sí dice que no solo de pan vive el hombre, no solamente de lo físico vivimos, Señor, sino que vivimos de ti, de tu palabra, lo que tú has ordenado. Y sabemos, Señor, que tu voluntad es mayor que la nuestra. Así que te pedimos que nos ayudes a obedecerte. Y te damos gracias, Señor, porque nos podemos acercar a ti. Te pedimos y te oramos y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Ya llegamos aquí al final del devocional. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Recuerda suscribirte y dejarnos tu comentario en la caja de comentarios. Y además, pues, si te gustó, compartir estos recursos con tus familiares. Que Dios te bendiga. Gracias por acompañarnos en este tiempo de leer y orar la palabra de Dios. Hasta nuestro próximo devocional en casa.